Buenas tardes, de nuevo, el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy sábado, en mayo 14 del año 2022, en su programa TV Así Tu Voz, de cada sábado a las 5 de la tarde. También estamos cada miércoles a las 8 de la noche en vivo. El tema de hoy, terapia para la adicción al alcohol, con nuestra invitada, la doctora Esmeralda Labaume. Me corrige luego con la pronunciación, la doctora. Y brevemente, para los que entran por primera vez, siempre recordamos que esta asociación nació en New York hace 33 años. Aquí están parte de los fundadores, faltan mucho más, el doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, doctor Williams, y también el equipo nuevo que nos acompaña y nos apoyan, sobre todo la doctora Frances Robles, que fue la primera doctora dominicana y presidenta de esta asociación hace varios años. El equipo de TVATSI de cada miércoles y cada sábado es apoyado por el doctor William Elba Rosa, que nos ayuda con las citas y las reservaciones de las conferencias, Kenia, Carmen, Raiza, y quien les habla, el doctor Restituyo. Trabajamos fuerte para traer esta conferencia de actualización en vivo en diferentes temas de la salud, pero sobre todo con relación a los inmigrantes profesionales de la salud que llegan a New York y a New Jersey. Este programa se emite en New Jersey y New York para apoyar a los inmigrantes que llegan a este país, y sobre todo trata de traer experiencias de otros países, como en el día de hoy, que es de Alemania, con una dominicana que en breve compartiremos su experiencia. Siempre les recuerdo a cada uno de ustedes, sobre todo a nuestra invitada en el día de hoy, que está en lugares tan lejanos, a ella y a su esposo, suscribirse a este canal de YouTube para seguir creciendo como institución y seguir ofreciendo estos servicios. Lamentablemente tenemos que hacerlo así porque la plataforma, si no tenemos suscriptores, no calificamos para anuncios y recibir ingresos que nos permitan cubrir los gastos de esta asociación. Así que si usted no está suscrito, puede suscribirse escribiendo TVASI. Con eso es suficiente. Siempre, y si usted es médico, enfermera, odontólogo, pero también terapista físico o asistente médico que va a emigrar hacia este país o está en este país y no pertenece a ninguna otra asociación, lo invito a que se haga miembro de esta institución con su copia de título, llenando una aplicación, una foto digital y el pago, que esta es la buena noticia que le ofrecemos, de solamente $100 por el año completo. Si usted no ha renovado su membresía, lo puede hacer desde ahora, porque siempre la asociación ese dinero lo invierte en los gastos administrativos de este programa y de los gastos de la asociación. Muy brevemente, quiero mencionar dos eventos importantes que, bueno, les recordamos. Hoy al final la doctora Carmen va a anunciar rifas disponibles para nuestro evento, nuestro congreso médico. Así que en el día de hoy usted puede ganarse, puede ser uno de los ganadores de una entrada a nuestro congreso médico, que va a ser el domingo, ya el próximo domingo, la próxima semana, perdón, el 22 de mayo en el Hospital Montefiore. Mírenlo aquí, en el Hospital Montefiore, por primera vez vamos a estar en el 111 East de la 210 Street en el Bronx. Para los que viajan en tren, que no quieren usar su vehículo, pueden usar el tren número 4, pero para los que manejan y hay parqueo disponible, la doctora Carmen dará detalles en ese sentido. Muchos temas, sobre todo la mesa redonda, un panel que vamos a tener sobre las licencias de enfermería, la licencia de medicina y sobre todo también la licencia dental. O sea, si usted tiene un familiar dentista o un dentista acude a este congreso, a primera hora podrá enterarse con una dentista que pasó todo el proceso, que hoy ya es médico, dentista ejerciendo en Filadelfia. Ella va a hablar de su experiencia y de cómo usted prepararse. Así que es una gran oportunidad para estar ahí. Las invitaciones están abiertas. Desafíos en la atención primaria post-COVID son los temas, y los subtítulos ya lo mencionamos. Lo pueden revisar en todo esto aquí, incluyendo la telemedicina. Vamos a entregar el sexto premio doctor Marco Charles, donde el doctor Lantigua va a estar presente, ya acaba de confirmar. Aquí están parte de los invitados, la doctora Moreta, el doctor Pedro Pablo María, el doctor
Elías Otoniel Pérez, y aquí están las fotos de los invitados, de los que van a estar con nosotros compartiendo sus experiencias, incluyendo una holandesa que es nuestra invitada. Así que es una gran oportunidad de socializar, de aprender, y es el domingo 22. Esta asociación y el comité están haciendo un esfuerzo muy grande para que este congreso sea inolvidable. Y finalmente le quiero recordar a los jóvenes, a los que llegan por primera vez, a los que en lo que se ubican en pasar sus exámenes, esta asociación ha identificado un camino que le ayuda a obtener empleo rápido en el sistema de salud de New York, de New Jersey, de cualquier estado. Y es haciendo certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, incluyendo asistente de terapéutico. Así que están invitados a conocer más de este programa para poder obtener un empleo más rápido en lo que usted aprueba sus exámenes. Finalmente, les recordamos que nuestra invitada, la doctora Esmeralda Labaume, no tiene ningún conflicto de intereses y está en Alemania, no representa ninguna compañía farmacéutica, ningún centro específico, es nuestra invitada. Doy paso a la doctora Carmen Rodríguez para que introduzca formalmente a nuestra invitada en el día de hoy. Doctora. Sí, buenas tardes. Doctora Baume puede comenzar a compartir su pantalla y voy a leer una breve biografía que tenemos, y es breve porque ella es muy joven, pero ha hecho mucho. La doctora Baume es dominicana, ella se graduó de medicina, doctora en medicina, en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y es fluente en alemán, por lo tanto, actualmente se encuentra en Alemania, dado que ella realizó una especialidad en psiquiatría, psicoterapia y medicina psicosomática en el reconocido Hospital Karl von Basenburg. Bueno, doctora, usted nos dirá luego todos los demás nombres que tiene, en la región de Sachsen, en Alemania, donde se encuentra hoy, y nos hace el gran favor de que, a pesar de que son las 11 de la noche, ella está aquí con nosotros. Gracias, bienvenida y adelante. Muchas gracias. ¿Dónde puedo compartir mi pantalla? Acá. Okay. Intente de nuevo en el botón verde. Donde dice compartir. Si quiere, ábrala de nuevo. Ok, acá. Sí. Estoy fuera. Okay. Sí. ¿Se puede ver ahí? No, todavía. ¿Todavía no se ve nada? Sí. Pero no me sale el botón verde acá. Oh, mire a ver. Solamente me dice Bildschirm. Lo deje ver, sí. No, no me sale, no. Un segundito, déjeme ver si es que no tiene. Permita, sí, déjeme ver si. Intente ahora a ver si como cojo se lo puede abrir. Si puede compartir. Sí, en el botón verde. Tengo problemas técnicos. Ah, sí, ahorita estaba, parece que se salió a quitarla. Sí. Ok. Bueno, yo quiero darle las buenas noches desde aquí, de allá me imagino que es buenas tardes en Estados Unidos, desde Tübingen, Alemania, y solamente voy a corregir que estoy haciendo la especialidad porque para nosotros aquí en Alemania la especialidad de psiquiatría dura más que en otras partes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo que es la psicoterapia y también tenemos que hacer un año neurológico. Lo que hacemos psiquiatría y lo que hacen psicosomática tienen que hacer un año de medicina interna. Pero yo estoy haciendo psiquiatría en lo que se llama terapia conductual, que es lo que nosotros en alemán le llamamos Verhaltenterapie. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la psiquiatría aquí en Alemania y después voy a entrar en el tema del alcohol. La psiquiatría aquí en Alemania es muy diferente a lo que conocemos en la psiquiatría en la República Dominicana, porque aquí la psiquiatría en Alemania va de la mano de, o sea,
no es como un hospital aislado en lo que van solamente las personas que tienen problemas agudos mentales, sino que la psiquiatría, los hospitales psiquiátricos funcionan al lado de los hospitales de medicina interna, de cirugía, todos funcionamos como un equipo y cada quien tiene sus pacientes. Y por ejemplo, si un paciente tiene un problema de alcohol y ya lo revisó el médico interno y ve que necesita ayuda psiquiátrica, bueno, pues lo mandan a mi departamento. La psiquiatría aquí está súper avanzada en Alemania. Y por eso me motivé también a participar hoy para que la gente vea que no, porque me molesta un poco siempre que a los pacientes con problemas psiquiátricos le ponen lo que es como ese estigma, ¿eh? Tiene un problema psiquiátrico, o está loco, o no sé qué, así. Aquí las cosas funcionan un poco diferente, por eso voy a generalizar después un poco más tarde. Hoy, en el día de hoy, voy a hablar sobre, quiero también que me excusen si a veces no encuentro las palabras, porque yo hace 13 años que no hablo nada de medicina en español. Yo todo lo que he aprendido siempre lo aprendo en alemán y no traduzco muy poco porque aquí nunca en el hospital he tenido un paciente que hable español. Casi todos hablan alemán, o siempre es más común tener pacientes, por ejemplo, ruso o árabe, pero por aquí, por donde yo vivo, hay muy pocas personas que hablen español. También quiero confirmar que todo lo que yo voy a hablar hoy sobre las terapias del alcohol es lo que yo utilizo en la región donde yo vivo, en la región donde yo trabajo, en la región de Saxonia, porque Alemania es un país muy grande y funciona diferente dependiendo en donde uno viva y dependiendo de las leyes de ese estado. Yo vivo en Tübingen, pero trabajo en Sachsen-Anhalt o en Saxonia, que es la traducción en español. Si me tranco en alguna cosa, necesito buscar el teléfono para poder traducirlo. Si alguien tiene una pregunta, puedo contestarla antes de empezar. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Se escucha? Doctora, sí, muy bien, puede seguir. Bueno, entonces, dependencias. Hay dependencias que son dependencias, por ejemplo, afectivas y dependencia a sustancia. Yo hoy voy a hablar de la dependencia al alcohol. Las dependencias a sustancias son diferentes y variadas. Hay dependencia a las drogas, medicamentos, juegos de azar y a la nicotina. Y lo que son las dependencias afectivas, que eso ya se ve en lo que son los trastornos de personalidad, por ejemplo, las personas que son dependientes de otra. Pero eso lo podría tratar en otra ocasión si les interesa que yo les siga hablando de psiquiatría. Y como les dije, las dependencias, por lo general, alcohol, droga, medicamentos, son temas muy explícitos y son temas que se toman mucho tiempo. Hoy solamente voy a hablar del alcohol, pero si después quieren que le hable de otra cosa, en otra ocasión podría hablar de las drogas, podría hablar también de lo que nosotros hacemos aquí en Alemania como terapias de sustitución y terapias también de medicamentos como por ejemplo las benzodiazepinas, que son muy recetadas por los colegas que trabajan en medicina familiar. Sí, la paciente está un poco inquieta, bueno, pues tómese un lorazepam y tómese, no sé cómo se le dice en los Estados Unidos a la lorazepam. Aquí se le dice Tavor. Las benzodiazepinas son muy prescritas y muchos pacientes tienen muchísimos problemas porque causan gran dependencia, inclusive personas mayores que no pueden dormir, que se sienten inquietas, que tienen ataques de pánico y son prescritos muy rápido con esta sustancia. Y uno de los para uno poder desintoxicar un paciente con una dependencia de benzodiazepina es súper difícil y para el paciente muy estresante. Pero hoy yo voy a hablar de las dependencias al alcohol. Para hablar del alcohol y de la dependencia al alcohol, primero tenemos que saber cómo llega el paciente al hospital. Yo voy a hablar del hospital porque yo no ejerzo la medicina, la psiquiatría ambulante.
yo sí tengo paciente ambulante, pero que me vienen del hospital. O sea, no es que yo tenga un consultorio ambulante para tratar esos pacientes. Los pacientes llegan a mi consultorio o a mi servicio, cuando estoy de servicio de 24 horas, por diferentes vías. Por ejemplo, algunos llegan por el médico de emergencia, que me llama y me dice, bueno, mira, aquí tenemos en la emergencia un paciente que tiene un problema de alcohol y necesita una desintoxicación. O el médico que está en la casa de ese paciente, que lo llamó la esposa, que dice, mire, él tomó alcohol, no se siente bien, está agresivo. Ese médico llega a esa casa con la policía. Porque también tengo que recalcar que aquí en Alemania, nosotros trabajamos muy directamente con lo que es las autoridades, los psiquiatras. ¿A qué me refiero? Bueno, que si una persona comete un hecho en la calle, por ejemplo, golpea a alguien, escupe a alguien, ofende a alguien, hace algo y esa persona tiene una enfermedad psiquiátrica o tiene una dependencia de alcohol, de droga, no lo llevan a una cárcel, sino primeramente lo llevan en presencia de la policía a psiquiatría. Estoy hablando del estado donde yo trabajo, porque si alguien aparece por ahí ve el video y dice, ¿qué es lo que está hablando? No, es así. Y me llama el médico de emergencia o lo que aquí se le llama NOTARS, que es el sistema como de los Estados Unidos es el 911 y aquí es el 112. Y me dice, bueno, aquí yo estoy en la casa de fulanito de tal y esa persona tiene problemas de alcohol y quiere ir al hospital para una desintoxicación o necesita ser visto por un psiquiatra. Lo primero que yo le pregunto al colega es, ¿el paciente viene libremente o viene en contra de su voluntad? Muchos dicen, él va libremente, pero va en compañía de la policía. ¿Por qué yo pregunto esto? Porque en Alemania, si un paciente o una persona está agresivo y es referido a un psiquiátrico y no quiere ir en contra de su voluntad y no quiere ir libremente, esa persona, yo como psiquiatra, puedo llamar a la organización del orden, pedir que esa persona sea ingresada en el hospital en contra de su voluntad, primeramente por 24 horas, porque esa persona es un peligro para él mismo o para la sociedad, y el paciente, si la persona del orden está de acuerdo con eso, lo ingresan 24 horas en el hospital. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso o alguna duda? No, ok. Entonces, en ese momento que el paciente llega al hospital, muchas veces dicen que viene por voluntad propia, pero a veces viene por voluntad propia con la policía. Eso es un poco sospechoso. Si viene por voluntad propia, no tiene que venir con la policía. ¿Qué pasa? A veces llega el paciente al hospital, está agresivo, tiene mucho alcohol en la sangre o tomó demasiado o drogas o está psicótico. Entonces, si el paciente no es un peligro para mí como médico, para las enfermeras o para los demás pacientes, yo tengo que llamar a la gente del orden, hago un documento, explico por qué el paciente tiene que ser ingresado primeramente 24 horas en el hospital y después, si el paciente se queda tranquilo, yo no lo pongo, yo no sé cómo se dice en español, pero aquí en alemán se dice fixieren. Es que nosotros amarramos al paciente de la cama con unas, no es como en las películas, esa vestimenta blanca que le ponen detrás, sino más bien son como unos correas que se amarran de la cama. Entonces uno lo pone, amarra el paciente de la cama para que el paciente no se haga daño y tampoco nos haga daño a nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a hacer mi especialidad como psiquiatra, uno lo podía hacer libremente, solamente teníamos que documentar en el acta del paciente que el paciente era un peligro para la sociedad y también para nosotros y para él mismo,
pero ahora como han pasado casos que en la psiquiatría se abusaban de los derechos de los pacientes, que para eso entonces yo tengo que llamar un juez, tengo que escribir una carta y tengo que justificar por qué el paciente va a ser amarrado a la cama. Y si el juez me da la orden, el paciente puede ser amarrado a la cama, lo que nosotros llamamos en Alemania Fixierung, y primeramente por 24 horas o hasta que el juez lo considere necesario. Ahora mismo yo estoy hablando de una desintoxicación o de un paciente agresivo que está alcoholizado. No estoy hablando de una desintoxicación con alcohol de un paciente que va libremente al hospital, tal vez en compañía de un familiar o tal vez porque lo mandó su médico o él solo, a que yo lo desintoxique porque él cree que tiene un problema. Es una diferencia un poco grande, si el paciente va por voluntad propia o si el paciente va sin voluntad propia. Número 2, pacientes que, por ejemplo, una desintoxicación con alcohol en pacientes que no están delirantes, que no están agresivos. Nunca jamás yo puedo llamar a la policía, ni tampoco puedo llamar a la gente del orden para ingresarlo en contra de su voluntad en el hospital. ¿Por qué? Porque a una desintoxicación de sustancias, lo primero y lo primordial es que tiene que ser libremente, por voluntad propia, a menos que esa persona no esté, como decimos nosotros en lenguaje coloquial, no esté en sus cabales. Si alguien tiene una pregunta, puedo contestarla. Pero ahora voy a entrar a hablarle de lo que es la presentación mía tiene problemas técnicos. Yo no puedo. Ok. Voy a entrar ahora a hablarle de lo que es la desintoxicación de un paciente que llega por voluntad propia, porque el médico de familia lo mandó, porque el paciente mismo dijo, bueno, yo tomo demasiado, no me siento bien, o porque llegó a la medicina interna con dolores de estómago, tenía tal vez pancreatitis, y tenía también a lo mejor los pies hinchados, y tenía varios problemas, y al final los colegas dijeron, el paciente toma más de lo que él dice. ¿Qué pasa? Cuando el paciente llega, voy a hablar ahora de un paciente que llega al hospital por voluntad propia y a una desintoxicación. Lo primero, hay que hablar con el paciente y decirle cuánto tiempo dura la desintoxicación. ¿Por qué? Porque a veces los médicos familiares le dicen al paciente, usted va una semana y ya. No es así. Una desintoxicación por alcohol, por lo general, lo primero es que el paciente vaya y diga si yo quiero hacerlo. Segundo, hay que hablarle con la verdad y decirle que primeramente dura 14 días. 14 días dura la desintoxicación. Es la primera fase de la desintoxicación. Porque después vienen otras fases. En esos 14 días, el paciente llegó al hospital, yo le hago el ingreso. El ingreso es primeramente preguntarle al paciente por qué está aquí en el hospital, qué lo trajo aquí. Y él me va a responder, bueno, yo vine porque yo tomo alcohol. Algunos no dicen la verdad, algunos dicen que toman menos de lo que toman, algunos dicen que no toman y muchos son llevados al hospital por la esposa. Ahí hay un problema también porque a veces las esposas quieren que nosotros desintoxiquemos los esposos y lo obliguemos a que se queden en el hospital, o los papás llevan a los hijos y así sucesivamente, y no es así. Si el paciente no tiene problemas de delirio ni nada de eso, no se puede el paciente quedar en el hospital en contra de su voluntad. No es posible. Para nosotros clasificar la enfermedad del alcohol, aquí usamos en Alemania lo que es el ICD-10, que es es 10.2 y es 10.3. Eso es alcohol, Abhängigkeit, alcohol
dependencia del alcohol y el que tiene el número 3 es dependencia del alcohol con síntomas de abstinencia. Les voy a explicar ahora qué es lo que son los síntomas de abstinencia. Entonces, como les decía, primero se le hace la anamnesia al paciente, se le pregunta cuándo empezó a tomar y cuándo fue la primera vez que tuvo contacto con el alcohol. Algunos pacientes no se acuerdan. Aquí en Alemania es muy fácil preguntarle eso porque aquí está lo que nosotros llamamos en nuestros países de Latinoamérica los quinceañeros. Por ejemplo, aquí a los 14 años, cuando cumplen 14 años, le hacen lo que se llama Jugendweihe, que es una fiesta y ustedes le permiten a los niños, ese día ellos pueden tomar. Y eso es un punto de referencia a veces para preguntarle al paciente, ¿cuándo fue la primera vez que usted probó alcohol? Algunos antes de eso, otros después. Y ahí el paciente como que se va familiarizando. Si el paciente no tiene un problema muy grave de alcohol o no toma muchísimo alcohol, no tiene problemas de cognición y se acuerda fácilmente cuándo y por qué. También se le pregunta al paciente si pasó algo que desencadenó que él empezara a tomar y cuándo fue la última vez que el paciente tomó. Cuando el paciente llega, por lo general, las enfermeras son las primeras que lo reciben y le hacen lo que se llama el AA test, que es le miden el alcohol por medio de ellos soplan y le miden el alcohol y ahí nosotros sabemos cuánto alcohol el paciente tiene. Si el paciente tiene más de 3 promile, por encima de 3, no pertenece a psiquiatría, sino que tiene que ser referido inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos para que los colegas monitoricen el paciente. Si tiene 2, si tiene 3, bueno, pues nosotros lo dejamos con nosotros y esperamos primeramente que le vayan bajando los niveles del alcohol para poder empezar con el tratamiento. Esta presentación mía. Ok. Cuando el paciente llega, por lo general, muy pocos dicen lo que es realidad y cuánto toman. Algunos minorizan la situación y me dicen, yo me tomo 5 o 3 cervezas por día, pero yo siempre le pregunto, ¿y usted toma algo más también? Por ejemplo, algunos me dicen, yo tomo corn. Corn es lo que nosotros le llamamos el aguardiente. O hay que preguntarle también al paciente la cantidad que toma y cuándo toma y cuándo fue la última vez que tomó. Si toma todos los días, si toma 3 veces a la semana, si toma solamente los fines de semana, para poder saber el tratamiento que vamos a utilizar. Cuando el paciente nos dice a nosotros que ellos no toman mucho, que ellos toman poco y tenemos que esperar a que el nivel de alcohol vaya bajando. Y ahí entonces nosotros vamos viendo los síntomas de abstinencia del alcohol, que son sudoración, temblores, aumento de la tensión arterial. Los pacientes están inquietud psicomotora, tienen miedo. Y los tres últimos que están aquí, desorientación, alucinaciones y delirio, ya esos son más o menos complicaciones del estado de abstinencia y de esas complicaciones también se denomina, muchas de ellas terminan en lo que se llama delirium tremens, que es cuando el paciente no está consciente de sí, mira personas, cosas que están fuera de la realidad, pero le voy a hablar más adelante de eso. Si el paciente, por ejemplo, nos dice que se toma 2 a 3 cervezas y el estado de alcohol no está muy elevado y uno ve que no tiene síntomas muy graves, entonces hacemos el tratamiento nosotros tenemos en el hospital 2 esquemas que usamos en la estación donde yo estoy. Ahora mismo yo estoy en la estación de alcohólicos y drogas, o sea, pacientes que van a desintoxicarse
por alcohol y por drogas, y también por medicamentos. No tenemos para juegos de azar, no tenemos eso allí en el hospital, porque para eso son clínicas especiales que están en otra parte de Alemania. Entonces, si el paciente tiene una presión arterial que no es muy alta, no tiene síndrome de abstinencia muy fuerte, nosotros usamos este esquema, el esquema de carbamazepin y tiapridex. ¿Cómo utilizamos ese esquema? Bueno, lo primero que hacemos es que utilizamos carbamazepin 300 miligramos 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la mañana a las 12 y en la tarde, como hasta a las 6 de la tarde. Y el tiapridex 4 veces al día, 200 miligramos, 200, 200, 200 y 200 miligramos. También a mí me gusta ponerle lo que vitamina B1 o tiamina para evitar lo que es la encefalopatía de Wernicke. Y le ponemos también pantoprazol para cubrirle el estómago de todos los daños que pueda tener el paciente debido al alcohol. Es muy importante, nosotros como psiquiatra también en Alemania no solo estamos allí en un consultorio viendo los pacientes agudos, nosotros tenemos que saber de medicina interna, nosotros tenemos que saber de neurología, porque cuando ese paciente llega y es ingresado, aparte del ingreso, nosotros tenemos que examinarlo de los pies a la cabeza. Tenemos que ver si el paciente tiene complicaciones, si el paciente, por ejemplo, tiene capomedusa o tiene una complicación hepática o todo. Y también tenemos que hacer un examen neurológico. Inclusive, nosotros como psiquiatras tenemos que hacer un año neurológico y los neurólogos tienen que hacer un año psiquiátrico. O sea, nosotros somos primo hermano aquí en Alemania. Volviendo al esquema, este es el esquema para un tratamiento de un paciente que viene al hospital y que no tiene síntomas de abstinencia muy graves. Carbamazepin, tiapridex, vitamina, también pantoprazol, y nosotros usamos lo que se llama aquí troncardin, que es un medicamento que regula los electrolitos. Eso también es muy importante, hacerle una prueba de sangre al paciente para ver si los electrolitos están bien y cómo están los parámetros del hígado, si todo está en orden, también el amoníaco, cómo está todo eso. Si alguno de esos parámetros está fuera del alcance de nosotros como psiquiatra, entonces nosotros hacemos presentamos al paciente medicina interna para que los colegas nos ayuden, porque nosotros en el hospital como psiquiatra no tenemos una unidad en la estación de psiquiatría, no tenemos cómo monitorizar los síntomas vitales del paciente. Cuando el paciente llega con la tensión arterial súper elevada, tiene síntomas de abstinencia muy agudos, por ejemplo, está sudando bastante, empiezan a temblar las manos, también algunos tienen problemas para caminar. Entonces empezamos con lo que es el clometasol, o nosotros le llamamos aquí distraneurin. Muy importante para el clometasol, no se le puede dar al paciente si el paciente tiene alcohol en la sangre. Aunque si el paciente tiene, por ejemplo, yo no sé bien los parámetros, pero aquí se le dice, en el texto de alcohol, por ejemplo, tiene 1, nosotros podemos empezar con el clometasol, pero a más de 1 no. Si el paciente todavía tiene alcohol y mucho alcohol en el texto, o si el paciente también no puede soplar bien y usted no puede saber cuánto alcohol tiene, usted también puede hacerle un análisis de sangre y medir el alcohol en la sangre. Si el paciente tiene todavía más de 1 de alcohol y está inquieto, no se siente bien, usted le puede dar 5 miligramos de haloperidol y esperar a que le baje un poco el alcohol. También le puede poner una infusión
aunque tiene que tener cuidado con la infusión porque algunos pacientes vienen con problemas de electrolitos y algunas infusiones tienen muchos electrolitos, entonces ahí lo que nosotros hacemos es que los electrolitos se les suben demasiado y eso no es conveniente. Pero si tiene mucho alcohol y te quiere empezar, porque también el paciente cuando empieza con el síndrome de abstinencia puede convulsionar. Entonces, ¿qué hacemos? Indicamos el clometasol cada 2 horas. Importante en las órdenes que ponemos en el acta. Cada vez antes de darle el clometasol al paciente hay que medirle la tensión arterial y el pulso. Si el paciente tiene una tensión arterial muy baja, no se le puede dar el clometasol y por lo general nosotros indicamos 2 cápsulas de clometasol. Primero empezamos con 2 horas. Cada 2 horas, 2 cápsulas. Si el paciente, por ejemplo, no tiene la presión alta, pero yo veo como que los síntomas no son tan severos, a veces yo empiezo cada 4 horas. Pero diciéndole al paciente y diciéndole a las enfermeras que si ellas ven que si el cuadro empeora, que se le puede poner el clometasol cada 2 horas. Después de 3 días de que el paciente esté ingresado en el hospital, que recibió una prueba de sangre que se le hace, por lo general se le hace el día que el paciente llega. Eso es muy importante porque hay pacientes que han muerto, inclusive aquí en Alemania, porque tienen problemas de electrolito, tienen algún problema sanguíneo y el médico, el psiquiatra que lo ingresó, no lo ingresó, por ejemplo, en la noche y dejó para que hicieran la prueba de laboratorio al otro día. Por eso en el hospital nos dicen, por favor, hágaselo de una vez que el paciente llegue, aunque usted se tenga que mandar al laboratorio a medianoche o lo que sea. También se le hace al paciente una tomografía. Si es una persona, por ejemplo, de más edad, si son jóvenes, yo le hago una MAT, una resonancia magnética. Ok. La resonancia magnética y la tomografía se le hacen después de 2 días. Pero si el paciente, por ejemplo, me llega vía cirugía, que el paciente se cayó y se dio un golpe, usted le hace inmediatamente una tomografía, inmediatamente para que el paciente, para ver si el paciente no tiene un sangrado o algo así. Entonces, después de los 3 días, empezamos a reducir el esquema, sea el esquema de carbamazepina o sea el esquema de clometasol. Después de los 3 días, usted va a la visita, por lo general, y le dice al paciente que cierre sus ojos, que ponga las 2 manos hacia adelante, y usted se da cuenta si el paciente sigue temblando, si todavía está sudoroso, si está frío. También le pregunta al paciente cómo durmió, porque la mayoría de estos pacientes también vienen al hospital y toman alcohol mucho porque no pueden dormir o los primeros días en el hospital no pueden dormir, y también no podemos olvidar que cuando usted toma alcohol o usted le da sueño, usted se acuesta. Entonces, también eso es un factor. Es muy importante también recordar que si el paciente recibe por ejemplo, el paciente se empezó tarde con el clometasol y el paciente le da el paciente convulsiona, entonces hay abajo en el acta lo que se llama Bedarf medicación o medicamentos que se utilizan cuando se necesita. Entonces ahí nosotros escribimos, por ejemplo, si el paciente convulsiona, 10 miligramos de diazepam rectal, yo le pongo hasta 2 veces. Y también se le pone, si tiene la presión arterial por encima de 180 hasta 100, yo le pongo clonidin. Y también, por ejemplo, nosotros no le ponemos melperón si el paciente no puede dormir o está demasiado inquieto. Hablé del esquema de clometasol y carbamazepina. Y este esquema que está aquí, en la tercera parte, es el haloperidol y diazepam. También se puede usar, aunque yo lo uso preferiblemente cuando el paciente viene con complicaciones. ¿A qué yo le llamo complicaciones? Al delirio. Hay pacientes
que son presentados en medicina interna, como dije anteriormente, porque tienen, por ejemplo, dolor de estómago, y los colegas se olvidan de que ese paciente toma alcohol, o a veces el paciente no lo dice, lo ingresan y no empiezan con la terapia de sustitución. A los 3 días empieza el paciente a ver cosas en la habitación, dice que el médico lo quiere matar, le da golpe a las enfermeras, sale corriendo del hospital, lo trae la policía. ¿Y para dónde va el paciente? Para donde el psiquiatra. Y ahí empezamos nosotros otra vez a llamar el juez, a llamar a la gente del orden, porque la mayoría de esos pacientes ven una cosa que no está. Ellos piensan que nosotros lo queremos matar, o que hay una persona extraña en su habitación que no conoce, o mira, ¿cómo se le dice? Quefa, un animalito en la pared. Y ahí entonces nosotros empezamos con haloperidol y diazepam. Es muy importante ver si el paciente realmente tiene un delirio, porque una de las complicaciones del síndrome de abstinencia del delirio es que el paciente puede morir. Delirio puede ser mortal. ¿Cómo empezamos? Bueno, empezamos con 10 miligramos de haloperidol por día, 5, 0, 5, y 20 miligramos de diazepam. Yo se lo pongo 5 miligramos, y le podemos poner también melperón para si el paciente está muy inquieto y no puede dormir. Porque no podemos olvidar que los pacientes con delirium tremens en noche son muy inquietos. Entonces, si usted está de servicio, va a recibir la llamada varias veces de la enfermera diciéndole, venga, que él salió corriendo, que no está en la cama. La mayoría de estos pacientes que presentan delirio, que es una complicación del alcohol, dura el paciente más o menos como 8 días, más o menos 5 días, depende de lo rápido que actuemos. Y también es un paciente que necesita, por lo general, necesita ser ingresado en presencia de un juez y de la gente del orden, porque ese paciente, por lo general, hay que amarrarlo de la cama por varios días para que no se haga daño, para que no nos haga daño a nosotros y para poder medicarlo. Entonces, aquí yo tengo también las otras cosas que usamos, que la vitamina B1 o lo que nosotros le llamamos tiamín. A mí me gusta usarla inmediatamente con los pacientes y indicársela intravenoso, porque para evitar que el paciente tenga otra complicación, que la encefalopatía de Wernicke, que cuando el paciente tiene ataxias y problemas neurológicos, ahí debemos actuar inmediatamente y ponerle 300 miligramos de tiamina o vitamina B1 2 veces al día. Eso es muy importante. Y contraindicaciones, cuando el paciente tiene síntomas de abstinencia, el paciente llega. Hay pacientes que llegan con muchísimos medicamentos, que no solamente vienen a hacerse su terapia de abstinencia. Los medicamentos que son medicamentos para bajar la tensión arterial, eso usted lo deja así mismito como él lo trajo. ¿Por qué? Porque si usted se lo quita, puede ser que la tensión arterial suba y después el clometasol no va a ser suficiente para bajar la tensión arterial. Y por lo general, lo que tenemos que hacer, si el paciente tiene antidepresivos, nada de antidepresivo con clometasol. Eso no se liga, eso no se mezcla. Hay antidepresivos que los pacientes lo tienen que es muy alto, porque hay pacientes que dicen, yo no soy alcohólico, yo tengo miedo, yo tengo depresión. Y el médico de familia, que no es psiquiatra, le da antidepresivo porque es depresivo, sin hacer nada de diagnóstico para saber si el paciente en verdad tiene una depresión o el paciente tiene una dependencia. ¿Qué hacemos con los antidepresivos? Los antidepresivos se le hace una pausa. Y después de que usted va reduciendo el medicamento, usted lo vuelve y se lo va dando otra vez al paciente, primero con una dosis, la mitad de la dosis, y después se lo va aumentando. Eso es muy importante. Ningún antidepresivo
en combinación con clometasol o con carbamazepin y tiapridex. Ok. ¿Hay preguntas? Hay más cosas de qué hablar. Esto es muchas gracias, pero ¿hay preguntas hasta ahora? Ahora, hay una pregunta de una doctora, escribió en el chat, a propósito que usted hablaba, Rocío, la doctora Rocío, que tiene la experiencia de Argentina. Ella pregunta, el haloperidol más el diazepam es lo que ella ha usado en Argentina, más vitamina B1 y pantoprazol. ¿Es correcto? Ella pregunta que si ese tratamiento es correcto para usted. Se le fue el audio. Sí, claro, se usa. Sí, se usa, ok. Se usa. Inclusive nosotros lo podemos, hay médicos que no les gusta el clometasol y usan haloperidol y diazepam. ¿Cuál es el problema con el haloperidol? Que algunos pacientes desencadenan lo que es el sistema extrapiramidal, nosotros decimos HME, que no pueden tragar, que se ponen así y que no soportan los neurolécticos. Pero el haloperidol y el diazepam es también un esquema bueno y válido para tratar las enfermedades, para tratar el síndrome de abstinencia. Se puede usar haloperidol, se puede usar clometasol, pero el clometasol se usa cuando el paciente tiene realmente síntomas por ejemplo, la tensión muy alta, suda mucho, está temblando bastante, porque el clometasol baja mucho la tensión arterial. Y también hay un problema que no debemos olvidar. Algunos de estos pacientes no están tan motivados para quedarse 14 días, primeramente 14 días en el hospital. Y cuando este paciente dice, yo me quiero ir, usted nos puede mandar el paciente con esos medicamentos a la casa. Que voy a hablar de eso ahora. Salió en muchas gracias, pero yo todavía no he terminado. Porque hay muchas cosas que yo no la pude escribir porque como le dije a Elba, yo no me pude organizar para hacer la presentación muy bien, pero de todo puedo hablarle porque es el pan nuestro de cada día para mí en el hospital porque ahora estoy cursando por esa estación. Hablé de que el paciente tiene que ir por voluntad propia y hablé ya de la terapia de medicamentosa del paciente. En ese transcurso, el paciente no se queda en el hospital solamente en una cama y está ahí en el hospital. Nosotros también tenemos terapias de grupo, tenemos lo que son las egoterapias, que los pacientes van con un egoterapeuta y hacen manualidades, hacen bizcocho. Antes de corona podían cocinar también, pero por el corona no, porque ahora tiene que ser todo con máscara y no pueden probar, pero con los pueden hacer bizcocho y eso porque son solamente medidas. Y en ese transcurso se va hablando con el paciente y se le pregunta qué él piensa, cómo va a seguir después. Entonces, por lo general, aquí en Alemania hay lo que se llama Langzeittherapie, que no son más que clínicas de rehabilitación, que muchas veces nosotros mandamos al paciente directamente desde la clínica a una clínica de rehabilitación y dura el paciente más o menos de 2 a 6 meses, dependiendo de la adicción que tenga. Y también en el hospital hay lo que se llama el TAGES clínico, que son clínicas de día, que el paciente no duerme en el hospital. Se pasa el día entero en el hospital, como hasta las 3 de la tarde, y después de ahí se va a su casa. Lo importante es que el paciente después de la terapia no vaya directamente a su casa porque es como ellos se sienten en el hospital que están resguardados en las 4 paredes. ¿Por qué? Porque tienen un psicólogo, tienen médicos, tienen jefes que hablan con ellos, que lo entienden, que lo comprenden, que saben que tienen un problema porque el alcohol es una enfermedad. El alcohol es una enfermedad, no es una debilidad, como la gente piensa. Entonces, es muy fácil decirle a la gente, mira, ese vago toma alcohol. También después que el paciente termina de todo eso, hay lo que se llaman también terapias conductuales, que uno trata con el paciente con psicoterapia para ayudarle a que pueda el paciente seguir en abstinencia, ¿ya? Pero yo no me voy a ir tan lejos. Estamos primeramente en esos 14 días. ¿Qué pasa en esos 14 días? Entonces le pregunta al paciente,
¿qué él piensa que va a pasar después? Y muchos dicen, no, yo me puedo ir para una clínica de rehabilitación. Otros dicen que no, que ya ellos están curados, que ellos quieren probar sin eso y que se quieren ir a la casa. Es difícil, realmente muy poco lo logran con una sola terapia vivir en abstinencia. ¿Por qué? Número 1, aquí en Alemania el alcohol es súper barato. Número 2, donde quiera que uno va, lo primero que le dan es un trago. Y cuando uno no toma, lo miran a uno como, y este es zombie que no toma. Si usted cumple años, le traen una prosecco, que le traen un chocolate. Inclusive hay chocolate que tienen alcohol. Y pasa muchísimas veces porque nosotros en las estaciones medimos el alcohol en los pacientes, porque los pacientes también tienen lo que se llama Einkaufstraining, que es entrenamiento de compra. Ellos van con una enfermera a los supermercados para que ellos se vayan integrando y no desde el momento que ellos terminen la terapia, inmediatamente vayan al supermercado y se tomen el primera botella que encuentren. Muchos lo hacen, pero nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que entrenarlos para que ellos aprendan a decir que no. ¿Qué pasa? Que una vez yo estaba en un servicio y el paciente me dijo, me llama la enfermera, me dice, mira, tú sabes que él tiene alcohol en el testo. Y yo voy donde él, le digo, mira, ¿qué pasó? La enfermera me dice que usted tiene alcohol en el testo. Me dice, no, lo que pasa es que yo me comí unos Moncherí. Los Moncherí son unos chocolates que tienen alcohol adentro. Pero imagino que se comió como 5 paquetes de Moncherí porque el Spiegel estaba súper elevado. Bueno, cuando pasa eso, que el paciente toma alcohol en la terapia, en mi estación nosotros le damos lo que es una carta amarilla, como en el fútbol, y cuando tienen 2 cartas amarillas, bueno, pues lo mandamos para la casa, a veces le damos una cita para que vuelvan otra vez, o le decimos para ver si el paciente tiene motivación, que él llame él mismo para hacer una cita, para volver otra vez a hacer la terapia. Es un poco difícil, muchos pacientes se queden en abstinencia. Realmente la mayoría de los pacientes psiquiátricos con problemas de alcohol y drogas y en general como se dice aquí en Alemania, son muy repetitivos en el hospital. Lo conocemos porque vienen constantemente. El entorno a veces también no ayuda. Y también porque muchas personas no ven el alcohol, la dependencia del alcohol como una enfermedad. Y realmente es una enfermedad. También es muy importante que nosotros no llamemos a todas las personas que toman alcohol alcohólico, porque no es así. Para uno poder decir que una persona tiene una dependencia al alcohol, esa persona tiene que cumplir con unos criterios y por lo menos tiene que tener 3 de esos criterios para nosotros decir que esa persona tiene una enfermedad, tiene una dependencia del alcohol. Y esos criterios son que el paciente tenga lo que nosotros decimos craving, necesite el alcohol. También que el paciente tome muy seguido y también la cantidad de tiempo de que el paciente tome y que el paciente también tenga problemas en su entorno. Que el alcohol sea algo que le desencadena también, ¿cómo lo hago en español? Que por medio de que él tome, tenga también problemas. Hay personas también que toman alcohol solamente para olvidar. A eso yo no le llamaría una dependencia. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ahora la tengo en la terapia de conductual. Es una paciente que es enfermera, estaba casada con un narcisista, tiene 2 niños. La paciente llegó al TAGES clínico, que es son las clínicas de día o la clínica solamente del día, y la paciente
había hecho la desintoxicación del alcohol en otro lugar, en otro hospital, y solamente estaba en el target clínico de nosotros. Ella siempre estaba como muy tranquila y todo estaba bien, y me dijo, bueno, no, yo solamente voy a hacer el target clínico y de aquí ya yo me voy para la casa. Y yo le dije, pero usted piensa que con eso es suficiente, que usted se va a mantener en abstinencia. Cuando yo leí la carta de egreso, porque también eso es importante, nosotros aquí en Alemania tenemos que hacer una carta de ingreso y egreso cuando el paciente entre, cuando el paciente se va, y cuando usted le da también al paciente un diagnóstico de alcohol, ese diagnóstico le queda para siempre al paciente. Por eso que usted tiene que saber cuándo usted diagnostica un paciente con una enfermedad, para que usted no le ponga un estigma a una gente que tal vez no lo tenga. ¿Qué pasa? Que esa señora, me puse a hablar con ella, con terapia, hablar, preguntarle qué pasa, que si ella piensa que iba a funcionar en la casa. Me dice que no, y un día se desploma delante de mí y me dice, no, yo realmente yo no soy alcohólica, yo tomo porque es como una anestesia para mí, porque yo no entiendo a mi esposo. Yo me quedé así como, ok. Al fin y al cabo, ella decidió ir a una clínica de rehabilitación. El esposo no quería, inclusive cogió los niños, se los llevó para otro país sin que ella supiera, para castigarla, porque ella decidió irse para una clínica de rehabilitación. Y después de la clínica de rehabilitación, porque eso es eso es un requisito aquí en Alemania, que para poder tener terapias conductuales o psicoterapia, el paciente tiene que vivir por lo menos 6 meses en abstinencia. Yo le dije, bueno, pues si todo sale bien en la clínica de rehabilitación, usted puede seguir conmigo en el ambulante. Yo la puedo seguir tratando ambulantemente. Y nada, ella se separó del esposo, él narcisista terror, y ella tenía una dependencia emocional, y ella tomaba para olvidarse, para estar anestesiada, para no ver la realidad de su vida. Entonces estábamos yo discutiendo con mi supervisor. Yo le dije, mira, ella no tiene una dependencia, ella era un missbrauch, ella utilizaba el alcohol para olvidar. Entonces por eso tenemos que saber el diagnóstico que nosotros le damos al paciente, porque para no crear un estigma en el paciente y tal vez diagnosticarlo con una enfermedad que tal vez el paciente no tiene. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora Esmelda. Ha sido bastante la información y muy buena, bien sintetizada, porque viene, por supuesto, no solamente de los libros, sino de su experiencia. Quiero darle unos minutos, a ver, vamos ya a pasarnos 5 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario con la doctora, mientras tanto, les informo que tengo ya escrito todas las personas que han entrado al programa de hoy para hacer la rifa. La doctora Carmen, la doctora Nadia Rosario dice que quiere hacer una pregunta con el audio. Nadia, si puede abrir su micrófono, ya está permitido. Sí. Gracias. Sí, por favor. Adelante. Buenas Nadia. noches a todos. Hola, mi querida Buenas. comadre Esme, Katy, Hola. que anda por la tierra. Buenas. Una cosa, porque yo estaba viendo tu conferencia, no desde el principio, pero casi desde hace como 50 minutos. La mayoría de los que están viendo a lo mejor no sean psiquiatras como nosotras. ¿Qué tú le recomiendas al médico que va a recibir el paciente cuando ya sale de la desintoxicación, regresa a trabajar, a su familia y a todo, para que ese médico familiar o el médico donde el paciente llegue con su estrés, para que le pueda ayudar, para que no caiga en recaída? ¿Qué tú, algún tip, alguna, no sé, un consejo? Bueno, aquí hay lo que se llama, no sé si tú me lo puedes ayudar a traducir, Selbsthilfegruppe, que hay grupos de ayuda de alcohólicos, y también lo que se llama el Suchberatungsstelle, que es como una institución en algunos hospitales que tienen trabajadoras que ayudan al paciente, y el paciente, inclusive esa paciente que yo hablé ahora mismo, ya va cada 2 meses o cada mes a donde ellos, y cuando ellos ven que el paciente está así como que puede caer, llaman al hospital. Y también yo le digo también a esos pacientes, si usted necesita
¿cómo se dice? Una semana, por ejemplo, que tomó antes de tomar, podemos hacer una intervención de crisis en el hospital para que usted no vuelva a recaer. Muy importante también es que el paciente sepa decirle a las personas, no, yo ya no tomo, porque vienen con el trago. Y tú sabes, tú vives aquí en Alemania, tú sabes cómo es aquí, que tú llegas a un lugar, lo primero que te sirven es un prosecco, y si tú no tomas te miran como raro, o un vino, o tú tienes el sótano lleno de bebida, por ejemplo. Entonces lo más importante es que saquen las bebidas, que la pareja entienda, mi pareja tiene un problema de alcohol, él no puede tomar. Y también que las personas y los amigos entiendan que esa persona tiene un problema de alcohol y no puede vivir en abstinencia, y que no le brinden alcohol y que lo acepten como es, y que hay tragos que no tienen alcohol. Y muy importante también no tomar cerveza de que sin alcohol, porque se ha comprobado que el sabor lo lleva a que vuelvan a recaer, porque aquí en Alemania uno va a los supermercados y hay 800 clases de cerveza y algunas que no tienen alcohol, pero no es recomendable. Además, eso con el alcohol, que se recuerden las personas que el título cerveza sin alcohol no quiere decir que tenga cero. Se permite ponerle el nombre de no tener alcohol con 0.5%, pero algunas realmente tienen cero, pero como quiera, no es recomendable. Por eso mismo. Gracias. Doctora Carmen, creo que José, el doctor Pérez, Sí, está levantando la el doctor mano. Pérez levantó la mano hace bastante tiempo. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Doctora, yo creo que las mujeres caen más difícil en el alcoholismo, porque tienen cierta sustancia que la hacen ser menos resistente al alcohol. Esa es una observación que... Y yo quería saber qué factores pueden hacer que una persona llegue al grado de alcoholismo. ¿Qué factores inciden en eso? Bueno, ahorita estaba leyendo un poco de las estadísticas, porque aquí trabajamos mucho con estadística. Lo que yo veo mucho en el hospital, la profesión del paciente, aunque no quiero estigmatizar personas, pero por ejemplo, los que trabajan en la construcción, la mayoría, que en alemán se dice Maurer, que son los constructores, muchos tienden a tomar. Los que trabajan también en los montajes, se llama aquí montaje, es como que se trabajan como en una empresa y van y montan cocina en casa y se pasan como el día y se pasan meses, tal vez sin llegar, semanas sin llegar a su casa. Eso también toman bastante. También el factor genético a veces juega un papel importante. Hay muchos pacientes que dicen, mira, mi papá era alcohólico, mi mamá era alcohólica y yo tomo. Y genético, social, aunque realmente aquí en Alemania le puedo decir que la soledad de la gente, mi comadre, la doctora Rosario, me puede confirmar porque ella también es doctora, trabaja aquí en Alemania como en psicosomática ahora, pero también trabaja en psiquiatría. Aquí hay unos meses de invierno horribles, donde todo está oscuro y gris afuera y nadie le interesa si usted está vivo o está muerto. Entonces la gente, inclusive hasta personas mayores, usted lo ve tempranito que van con su carrito y se compran su aguardiente y se la toman. Y yo a veces me quedaba así como, ajá, y la señora toma. Sí, la señora toma, porque la señora no tiene con quién hablar, porque la señora no tiene que decirle cómo se siente. Cada quien aquí vive en su mundo, en su vida, no es como nosotros que integramos nuestros ancianos. Por ejemplo, a mí me encanta Italia, porque los italianos, ellos integran su gente mayores con ellos andan con ellos están activos. Aquí no. Aquí los ancianos, las personas mayores tienen una vida también muy triste y también la soledad de la gente hace que caigan en eso. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Tiene una inquietud con la doctora? Carmen, permítame hacerle una pregunta a nuestra invitada. En Estados Unidos, en New York, New Jersey, bueno, en la mayoría de las ciudades se contempla el consejero en alcohol. Y New York tiene una licencia que es como consejero en salud mental aplicado a consejería.
que yo siempre he dicho que obtener esa licencia es más difícil que obtener esa licencia de medicina. Es más fácil aplicar al examen de medicina, aprobarlo, que ejercer como un consejero de alcohol y droga, porque le exigen 3.000 horas de práctica supervisada, cumplir unos requisitos. Me refiero al que he graduado fuera. ¿En Alemania existe algún programa fuera de los psiquiatras que le den seguimiento, que sean consejeros de alcohol y droga? Pues claro, miren, nosotros tenemos, es un tema tan largo, hay tantas cosas que se quedaron afuera. Nosotros tenemos una paciente en el hospital que fue una muchacha que empezó muy joven a tomar alcohol. Y yo recuerdo una vez que fueron unos como de mis primeros 4 servicios, y esa muchacha llegó una vez al hospital con 2 promedios de alcohol y llegó en su carro. Y ella había tomado tanto alcohol que tenía su páncreas dañado, una muchacha joven, pero nosotros decíamos, en un año ya se va a morir, porque para nadie es un secreto que las personas que tienen problemas de sustancia son muy residentes en volver otra vez al hospital. Muy pocos lo logran. Y esa muchacha llegó en su carro, yo llamé a mi jefa, le dije, ese día mi jefa tenía servicio conmigo, yo le dije, mira, aquí está la fulanita de tal, llegó en su carro y tiene casi 3 de grado en alcohol. ¿Qué hago con ella? Porque hay que referir la medicina interna, porque ella tenía el páncreas tan dañado. Y mi jefa me dijo, ¿y cómo ella llegó? Yo dije, en un carro. Ella me dijo, váyase corriendo al parqueo y mire a ver si no hay una catástrofe en el parqueo. No, ella llegó al parqueo su carro bien. Y después de unos años, pues la muchacha ha logrado estar en abstinencia y ella misma formó un grupo en el hospital con otros pacientes que tienen problemas de alcohol, y el hospital les cede cada mes un salón del hospital para que ellos vayan al hospital, se reúnan y el psicólogo los acompañe en ese grupo. Así, aquí no es tan difícil. Alemania, en ese sentido, puedo decir, y siempre se lo digo a mi comadre, la doctora Rosario, lo mejor que Alemania tiene en medicina es la psiquiatría, para mí. Por eso estoy tan feliz. Y la ortopedia, ¿eh? Y la ortopedia, bueno, pero tú sabes, yo me voy por mi psiquiatría. Pero a propósito de eso, doctora, como tenemos muchos profesionales jóvenes, algunos que están contemplando tomar una decisión en su vida, ¿qué es tan difícil para un profesional joven que quizá domina un poquito el idioma o lo quiera aprender, entrar al hospital donde usted trabaja? No solamente en el hospital donde yo trabajo, en Alemania necesitan, en todas partes necesitan médicos, en todas las áreas, no solamente. O sea, hay trabajo, hay oportunidades. Trabajo hay muchísimo. Okay. Lo que sí, últimamente, cuando nosotros entramos, porque mi comadre también, era un poco más fácil validar los títulos, pero no es imposible. Si aprenden alemán, trabajo aquí hay en todas las áreas. Okay. El idioma es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Exacto, sí. Muchas gracias. Carmen, doctora Rodríguez, adelante. Sí, bueno. ¿Alguien más antes de terminar de comprometer a la doctora a una segunda y quizás tercera visita pronto por aquí? Pues sí, claro. Ya veo, doctora, que usted también puede hablar sobre me imagino que el cigarrillo, el consumo de nicotina es muy alto en Alemania, ¿o no? Sí, claro, pero pienso que, por ejemplo, las terapias de drogas es muy, muy, muy interesante también. Nosotros tenemos un programa fascinante de terapia de droga y también terapia de sustitución para pacientes que usan heroína y todas esas cosas. Fíjese que ahora es que está llegando un movimiento en Estados Unidos de que los médicos primarios, los terapistas, los profesionales a nivel comunitario o médicos familiares establezcan un plan y se dé facilidades y le pregunten al paciente si consume cigarrillos y establecer un plan para evitar que deje de fumar o tratarlo para que deje de fumar por la relación que hay entre el cigarrillo y el problema de la arteriosclerosis. Ahora es que está llegando eso, porque ahora es que se van a empezar a usar la medicina que existe, que todavía no le ha llegado a la mayoría de los adictos a la nicotina. No sé si allá está. Aquí, por ejemplo, aquí con eso de la nicotina, bueno, la gente fuma mucho, es verdad. Pero para serle sincera, aquí lo que está muy en aumento y le digo, ahora la generación
de alcohólicos de ahora no solo son alcohólicos. La generación de ahora de las personas que toman alcohol, muchísimo vienen con cannabis y muchísimo vienen también con crystal meth, que el crystal meth está aumentando en 1% aquí en Alemania. Casi la mayoría de los jóvenes, es muy raro uno ingresar a un paciente joven con alcohol que no haya consumido o no consuma crystal meth o también cannabis. Y tengo también que agregar, porque esto es una queja mía y tengo que decirla, veo muchas películas de americanos y muchas películas de Estados Unidos donde suben a un nivel tan espectacular el uso del cannabis, y las peores psicosis que yo he visto aquí en Alemania han sido inducidas por cannabis. Increíble, increíble. Bueno, doctora, le tengo el anuncio que tanto en Nueva York como en New Jersey es una droga recreacional donde la venden. El otro día estaba hablando con mi supervisor y él me dijo que él estaba preocupado porque aquí, por ejemplo, en Holanda, el cannabis es legal. Es legal, hace mucho, sí, mucho tiempo. Y el supervisor estaba asustado porque me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora con las terapias conductuales? Porque por lo general un paciente no puede ir a terapia si tiene problemas de adicción, tiene que tener por lo menos 6 meses o consumo de sustancias 6 meses en abstinencia para poder ir, porque aquí le estaban por legalizar. Pero le digo que lo que yo dije de la policía y del juez y todo eso es lo que yo vivo cada día en mi servicio con jóvenes que están con problemas psicóticos por el cannabis, por el cristal. No sé si lo mezclan con algo en la calle o lo que sea, pero realmente es increíble lo que se pasa aquí. Y hay otra pregunta, doctora, de Ecuador, el doctor Mendoza, Jorge Mendoza. Doctora, ¿cuál sería el abordaje del paciente agresivo por ingesta de alcohol sin deprimir el bulbo raquídeo? A nosotros nos hablan bien claro que un paciente agresivo se le pone haloperidol si tiene alcohol en la sangre. No se le ponen benzodiazepinas porque eso deprime el sistema respiratorio y el paciente puede dejar de respirar. Haloperidol de 5 a 10 miligramos. No intravenoso. A nosotros en Alemania nos prohíben hacerlo intravenoso. Se le pone intramuscular o, como dije anteriormente, nosotros tenemos ese sistema que es de amarrar al paciente a la cama son como con unas correas y se amarran aquí del pecho, de las manos. Claro está que todo eso se tiene que hacer primeramente con la autorización de un juez aquí en Alemania y de la gente del orden. Es un proceso, también un día puedo hablar de eso más detalladamente, y también no imágenes de pacientes míos, pero sí imágenes de internet. Y el paciente, por ejemplo, uno también puede tratar de descalar la situación y decirle, mire, vamos a hacerlo bien, tranquilo, nosotros dos, no necesitamos la policía, porque la policía... En ese caso ya usted es la jefa cuando lo amarra. Bueno, por lo general, a veces los médicos que andan por ahí, los médicos notas, como le dicen aquí, los médicos de emergencia me dicen, ay, él va libremente para no llamar a la gente del orden, porque hay que hacer un papel. Entonces llegan allá y llegan con 5 o 6 policías y el paciente amarrado. Yo dije, pero esto no es libremente. Entonces ya tengo yo que empezar, pero hay 2 modos. Cuando él llega así, yo le digo a veces, cuando están un poco tranquilo, digo, ay, mire, vamos a hacer esto, tómese esto, 5 miligramos de haloperidol, váyase a acostar, yo lo dejo tranquilo, usted me deja tranquilo y yo no tengo que amarrarlo a la cama. A veces me dicen que sí, se lo toman, o a veces se ponen agresivos, como pasó con uno que casi quería matarnos a todos en el hospital. Y tuvimos que cerrar la estación, encerrarnos nosotros y llamar a la policía, y tuvimos que esperar 1 hora todos encerrados y él con un palo rompiéndonos los cristales para matarnos, porque tenía una mezcla de alcohol, drogas, diferentes cosas, y aparte de todo era un antisocial. Pero sí, el haloperidol, un paciente que toma alcohol se le puede dar sin problema de 5 a 10 miligramos de haloperidol, y tienen que ver que no tenga el sistema, el extrapiramidal síndrome, que no pueden tratar. ¿Puedo agregar algo a eso?
Ujú. que algo muy importante siempre comenzar lo que tú empezaste a decir y lo cortaste, la desescalación, creo que se llama en español. Súper importante, sea por alcohol, por psicosis, cuando un paciente está agresivo. Antes de empezar con la medicación, simplemente para evitar tener que amarrar a un paciente, está la técnica de la desescalación para cualquier tipo de conflicto. Eso podría ser un tema de una conferencia Sí, claro, futura, porque es un claro. tema corto. Incluso el entrenamiento de eso fue en mi hospital de un par de horas solamente. O Sí, sea, claro. Así es. Sí. muy importante para cualquier tipo de Muy conflicto. importante, lo necesitamos todos. Y las enfermeras también. Doctora Carmen, adelante. Y bueno, pues ya el momento esperado por todos. Aquí están los nombres de las personas, ¿verdad?, que estuvieron aquí desde el principio. Si usted por casualidad está en Alemania y tiene un amigo que quiere enviar, entonces dice, sí, voy a tomar este tequila y se lo voy a pasar a alguien, no sé, a saber. Se puede comunicar con el doctor Restituyo, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o como sea. A ver, la primera persona, Rocío Tagle. Rocío, ¿está todavía? Sí, ella participó, sí. Sí. Sí, ya está. Rocío, ¿está? Rocío Okay, Tagle, okay. sí. Porque hay un número ahí, solo puse el número, entonces esa persona tendrá que identificarse. Ah, ok. Vamos Rocío, a ¿no hace ver. saber si usted está en Estados Unidos o fuera del país para esta beca que nuestro congreso médico que va a ser el domingo 22 de mayo, comenzando a las 8 de la mañana? Ujú. Aquí viene la segunda persona, es José Pérez. José Pérez. Yo sé que él está en República Dominicana. ¿Qué usted piensa hacer, doctor Pérez? ¿Qué hacemos? Vamos a ver si puedo ir, porque no sé cuáles son las, no sé cómo, después hablamos por eso. ¿Cómo no? Sí, gracias. Okay, bueno, felicidades, perfecto. José. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Felicidades. Aquí más, Ana Rivera. Ana Rivera, puede abrir su micrófono, Ana, también, si necesita validar su dirección o dónde está usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy médico especialista en medicina familiar desde Santa Cruz, Bolivia. Ah, Bolivia, sí. ¿Usted está en Bolivia actualmente? Sí, actualmente estoy aquí en Bolivia. Ah, ok. Sí, tenemos también la doctora Pali, que es de Bolivia, y a lo mejor usted la conoce también, a Laura, pero ella está en New York, en Staten Island. Sí. La verdad es que, bueno, pertenezco al grupo de mujeres médicas familiares Latinoamérica. Por ahí pude contactarme a este grupo, a esta capacitación. Ah, sí, sí. He estado siguiéndola, muy enriquecedora, porque nosotros en este tema nos falta bastante en la atención primaria de salud. Interesante, sí. Bienvenida y gracias por participar, y nos hace saber también, nos escribe a través de su contacto, porque pensamos transmitir el congreso y virtual, y es posible que también usted pueda participar por ahí, tenga derecho al certificado de participación. Muchas gracias. Encantada, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, doctora, por participar. Bueno, número 4, el penúltimo es, salieron 3, vamos a ver. Aflojarlo. Está iPhone Leury. iPhone de Leury. ¿Puede abrir su micrófono? Leury, si puede abrir su micrófono. Está ahí. El Leury, o el Leury, algo así. Va todo junto. iPhone Leury. Leury, su micrófono está cerrado, Leury. No sé si no puede abrirlo, puede dejarnos aquí en el chat. Si va a poder asistir, ¿ok? Como dice el doctor Restituyo, si no, también virtual. Yeah. It's right. Ahí, Leury, ¿es usted? Sí, ya la vemos, Leury. Ah, ok. Usted está en Estados Unidos, New York. No sé. Ah, sí. Seguimos, doctora, para por cerrar último, la conferencia. ¿verdad? Ya el último es Marta Hernández. Miren, Marta, wow, mire, siempre okay. colabora y yo participa trabajo con entrar, nosotros. pero sí logró hacerlo. Puede entrar, sí. Sí, sí que la esperamos, Marta. Bueno. Sí, gracias, Carmen. Pues despedimos la conferencia agradeciéndole a la doctora
su gran sacrificio. Yo sé que es un poquito tarde en Alemania y aprendimos bastante del sistema de salud de Alemania. Esperamos también la doctora Rosario un día que nos acompañe, así que, bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches.